continúe bendiciendo. Sobre todas las cosas, le damos gracias a Dios por su eterno amor, le damos gracias a Dios por su misericordia y por cada uno de los detalles que siempre ha tenido con nosotros. Le habla el pastor Manuel Sánchez, saludos, creyendo en Dios sobre todas las cosas. Hoy quiero compartir con ustedes Jeremías capítulo 1, tomando el versículo 4 al versículo número 8. Y bajo el tema, con Dios es suficiente. Con Dios es suficiente. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviara irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Dice Jehová de los ejércitos. Como siempre expreso en muchos de mis estudios bíblicos una palabra, y es que Dios es el que siempre toma la iniciativa. Dios es el que siempre toma la iniciativa. Antes de que tú fuiste formado, antes de que nacieses, ya tú estabas en una agenda perfecta y una agenda que es inquebrantable, que es la agenda de Dios. Así que comienza ese versículo número 4 diciendo: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Jehová es el que toma la iniciativa de poder escoger, de poder llamar. En este caso, tomamos como coyuntura la vida de Jeremías y una expresión que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, y dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profetas a las naciones. En otros casos sería: Dios te separó y Dios te escogió. Así que todo lo que Dios hace, y nos lo expresa la palabra de Él, todo lo que Dios hace es bueno. No podemos perder de perspectiva que nosotros somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Que nosotros podemos realizar o hacer las cosas desde un punto de vista del presente para poder llegar a un futuro y que se cumpla lo que hoy yo estoy planificando. Porque solamente podemos vivir el presente. El pasado a veces se nos olvida y se nos olvidan muchas cosas que pudieron haber pasado. Te podría yo preguntar qué tú hiciste hace 3 años atrás, específicamente tal día, y dudo que me lo puedas contestar. Pero Dios no, porque Dios es omnisciente, que significa que lo sabe todo. Por tal razón, cuando Él escoge a Jeremías, cuando Él llama a Jeremías, cuando Él elige a Jeremías, lo hace con un propósito, porque Dios todo lo hace con propósito. O sea que cuando Dios te llamó, lo hizo con un propósito, y lo hizo desde el punto de vista quién es Él, que Él es perfecto. Así que en las limitaciones que podemos tener nosotros, Jeremías también les pone una excusa y le dice: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, porque soy pequeño. Las limitaciones que tú y yo podemos tener no son limitaciones de Dios. Lo que sí tenemos que entender y no perder de perspectiva es que Dios fue quien te eligió. Y si Dios te eligió, lo hace sabiendo que tú tienes todas las posibilidades con Él, por supuesto. Así que las excusas siempre van a estar en nuestra mente y en nuestros corazones a base del llamamiento que tenemos. Pero cuando Dios habla, lo habla desde el punto de vista de quién es el que es perfecto y que conoce todos los tiempos. Por tal razón, cuando Dios te separó y cuando Dios te eligió, cuando Dios te llamó, lo hace sabiendo que tú puedes en el nombre de Él. Así que nos encajonamos y nos encerramos en un presente, pero Dios no. Dios no tiene límites. Dios rompe los límites y te escogió y te separó a ti porque Él va a romper los límites contigo.
El hombre es el que pone a veces los pares, el stop a Dios, diciéndole: no puedo, Señor Jesús, no tengo los recursos, no sé cómo hablar. El mismo Moisés en un momento determinado le puso muchas excusas a Dios. Cuando uno estudia ese capítulo, uno ve, wow, Dios quería que fuese él, pero las limitaciones que le puso Moisés, y cuando leemos el capítulo vamos a ver que Dios lo hizo molesto y enojado, y le dice: te pondré a tu hermano. Así que no le podemos poner límites al Señor. Me dijo: no digas que soy un niño, porque todo lo que yo te envíe, mire, cuando Dios toma la iniciativa de enviarte es porque Él está contigo. El que envía, va. Porque Dios es un Dios de iniciativa. Dios es un Dios que cuando envía te toma de la mano y va contigo y no te deja. Te dice claramente: no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte en todo. Así que mire lo que dice, lo que me expresa el libro de Juan capítulo 15, al versículo número 16, me dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que tú pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Versículo 17 me dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando, es un mandato, no es una opción. Dios te eligió para que tú rompas los esquemas establecidos por el ser humano. ¿Qué son los esquemas establecidos por el ser humano? Las marginaciones, señalamientos, que no podemos hacerlo, que no podemos realizarlo, los pretextos que uno mismo puede hacer. No, quien me escogió, quien me eligió fue Jehová, fue Dios. Lo vimos con Jeremías. Jeremías le puso muchas excusas. Soy pequeño, no sé hablar. Y Dios le dice: no te preocupes, yo voy a estar contigo, yo no te voy a dejar. Acentuamos: Dios es el que siempre toma la iniciativa. Así que en el versículo 17 dice: esto os mando. Es un mandato, es una responsabilidad que Dios nos pone en nuestras manos de poder marcar y hacer la diferencia. Estar en la agenda de Dios, como siempre expresamos, es estar en la agenda perfecta. Tú y yo podemos hacer una agenda, sí, claro que sí, pero la de Dios es perfecta, perfecta. Así que todo en mi vida será un proceso, todo. Dios me eligió, Dios me escogió, Dios me separó y Dios me envió. Me envió para poder expresar su palabra. Acentuamos: ante los seres humanos a lo mejor no tenemos la posibilidad, no tenemos el carácter, no tenemos los recursos, no tenemos la glosaría, no tenemos la palabra, pero nada de eso importa, porque Dios es el que toma la iniciativa y Dios es el que está contigo, así como le dijo a Jeremías. Así que para poder entrar en esta palabra que nuestro Señor Jesucristo expuso, hay que entender 3 puntos vitales. 3 puntos. 1, el valor que tú tienes para Dios. Tienes un valor que es incalculable. Nadie pagó y nadie pagará lo que Dios pagó por ti, que fue entregar a su Hijo. Fue su sangre bendita, su sangre hermosa y preciosa. Así que el tercer punto sería que Dios sabe que tú puedes. Por eso ha puesto un propósito en tu vida. Un propósito de llevar y expresar la palabra de Dios. Te eligió, te separó. ¡Wow! Hoy quiero acentuar, quiero que te lleves en el corazón y en la mente el valor tan importante que tú tienes para Dios. Así que como punto número 3, Dios te hará entender el camino por el cual tú debes entrar, ir, llevar. Así que la perspectiva que podemos tener, que es imposible, que porque yo, quiero decirte una vez más que Dios rompe los esquemas que uno puede hacerse, los esquemas de nuestro entorno, que nos limitan, que nos dicen que no tenemos posibilidades por X o por Y razón, sin importar. El estatus no importa para Dios. Que seamos trigueños, blancos, no importa para Dios. Que seamos latinos, no importa para Dios.
Lo que le importa a Dios es tu disposición. Tu disposición. Y aún así, tú diciendo, no tengo ni la disposición, ni tampoco tengo la disponibilidad, tenemos que tener cuidado, porque en un momento dado, un profeta le dijo al Señor con sus acciones, yo no quiero llevar tu palabra. Así que intentó de escapar del Señor. Allí se metió en una barca, en un barco. Y al fin y al cabo, tuvo que cumplir el propósito del Señor. Así que, como siempre digo, Dios es el que toma la iniciativa. No porque quién tú eres, sino porque quién es Él. Dios soberano, omnipotente, omnipresente, soberano, que significa que no hay nada que Dios no pueda lograr, porque Él es. Así que podrás tener el mundo en tu contra. El mismo Satanás estará en tu contra. Personas estarán en tu contra. Y lo peor de todo, de esos 3 puntos adicionales que hemos dicho, y es que tienes el mundo en tu contra, tu entorno en tu contra, Satanás en tu contra, y de momento tú te miras en el espejo y dices, wow, yo no puedo hacerlo. Le crees a las situaciones y pones en contra a aquel que te eligió, como bien hemos expuesto. Dios te puso para que tú llevaras fruto. Dios te eligió para que tú marcaras y hicieras la diferencia, para que derribaras argumentos, para que edificaras, para que plantaras. Ese fue el Dios que te escogió. En la Biblia nos podemos encontrar diferentes casos donde Dios eligió, donde Dios separó, donde Dios llamó. Hoy te quiero decir que cuando tú tienes la convicción y la certeza que Dios es el que te eligió, solo me va a bastar que sea Dios y yo. Podré tener el mundo en contra, podré tener mi familia en contra, el mismo Satanás se va a levantar en tu contra, pero a mí me tiene que bastar el yo poder tomar esa palabra que Dios depositó en mi vida hace tantos años atrás. Mire, a veces pensamos, no, porque Dios tiene que escoger a fulano de tal, o Dios tiene que escoger a aquel que sabe hablar, o Dios tiene que escoger a aquel que tiene estudio. No, la Biblia no me habla de eso. La Biblia me habla que escogió a un Abraham que sí tenía mucho dinero, que sí era rico, pero era un idólatra. Así que Dios los rompió el esquema establecido, y allí Dios lo colocó. La Biblia me habla de un jovencito llamado Josué. Mire esto, cuando usted tiene la convicción y la certeza de que Dios está contigo, no hay nada que te pueda paralizar. Van a surgir las pruebas, van a surgir las situaciones, van a surgir las tempestades, pero esa convicción y esa certeza que nunca se salga de aquí, de tus pensamientos ni de tu corazón. Que cuando la barca sea estremecida, yo sé que Dios está en la barca. Yo sé que Dios me dijo, ve y yo voy a ir. Dios es el que toma la iniciativa siempre para todas las cosas, no eres tú. Mire, en un momento determinado Josué, con un llamamiento increíble reflejado en Josué capítulo 1, versículo 8, versículo 9, lo vemos claramente. Dios lo escogió, Dios los llamó, Dios le dijo, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Así que mire esto, se levanta el mismo pueblo de escogido de Dios en su contra, pero Josué tenía la convicción y la certeza de que Dios lo escogió. Así que en un momento determinado Dios lo envía y ahí se va a enfrentar con los enemigos. Y nos dice claramente en Josué capítulo 10, en el versículo 5, entonces los 5 reyes, mire esto, los 5 reyes de los amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis, Eglón, se unieron en contra, para enfrentarse al pueblo escogido de Dios. Y la convicción y la certeza que tenía este hombre, que miró a los cielos, digo yo, ¿verdad? Miró hacia arriba y le dijo, sol, quédate quieto en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ayalón. Josué capítulo 10, versículo 12. ¿Qué significa? Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que la barca podía estar estremecida, a pesar de lo que estaba viendo, que los pueblos se levantaron en su contra, Josué no perdió la convicción ni la certeza de quién lo llamó, de quién lo escogió, de quién lo eligió. Y pudo decirle, Señor, tú estás conmigo tomado de la mano, tú estás conmigo, tú me llamaste, tú me enviaste. Así que tomó esa promesa y le habló
a la naturaleza. Allí le habló al sol, allí le habló a la luna y se detuvo. Así que hombres y personas imperfectos como tú y como yo fueron elegidos, y lo vemos en la Biblia. Así que para ir cerrando, en un momento determinado, que Dios, Jesús, Marcos capítulo 3, para ser más exacto, Marcos capítulo 3, versículo 5, me dice: entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. ¿Qué significa esto? Que Jesús estaba caminando. Y allí llegó a un lugar donde habían muchos religiosos. Escuche esta palabra, religiosos, no cristianos, religiosos. Pero entre todos ellos vio a uno que tenía una necesidad. Y Jesús le dijo: a ti yo te escojo, a ti yo te elijo. Yo quiero que tú extiendas tus manos porque yo voy a restaurar tu vida. Este hombre llamado de la mano seca pudo haber dicho esto: no quiero caminar al centro, no quiero caminar allá, no quiero que la gente me vea. No. Jesús rompió los esquemas una vez más. Extiende tu mano. ¿Dónde estaba la mano de él? Escondida, guardada. Lo que dice la palabra es que Jesús le dijo: extiende la mano. Y al momento de extender la mano fue restaurada, fue sanada. ¡Wow! No hay nada que Dios no lo pueda hacer. Mi responsabilidad es moverme según lo que Dios me ha dicho. Dios hará. ¿Cómo lo va a obrar? Eso le corresponde y le pertenece a Él. Simplemente el hombre extendió su mano y me dice la palabra que fue sanado, fue restaurado al momento. Imagínense el llamamiento que tuvo ese hombre, totalmente diferente, inesperado. También me habla de una mujer que tenía una situación, un problema. Me dice que Jesús enseñaba en la sinagoga en el día de reposo, un día que no podía enseñar. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¡Wow! 18 años. Entonces, cuando Jesús vio esta situación, la llamó. Un día de reposo. Y la llama. Tuvo un llamamiento totalmente diferente. Fue elegida de una forma diferente, igual que el hombre de la mano seca. Vente, camina, ponte en el medio. Yo quiero que la gente vea lo que yo voy a hacer contigo. Yo quiero que la gente vea cómo yo te voy a elegir. Entre tantos, a mí me place escogerte a ti. Extiende tu mano, restaurada. Ahora tenemos otro panorama. Jesús llama a una mujer en el día de reposo. Y dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso la mano sobre ella y ella se enderezó. Luego, y glorificaba a Dios. Dios rompe los esquemas. Número 1, día de reposo. Número 2, siendo mujer en la cultura judía. Y número 3, le coloca la mano encima. Wow, imagínense. La vio, la llamó, la tocó, y fue restaurada. El impacto que tuvo que haber creado Jesús cuando eligió a esta mujer entre tantas personas que habían allí, rompió el esquema una vez de cómo Dios tiene que moverse. El ser humano a veces quiere encerrar o encajonar a Dios de una forma que trabaje de esta forma. Y Dios viene y dice: yo voy a trabajar, pero no de la forma tuya. Yo voy a trabajar de la forma que mi Padre me ha dicho. Voy a romper los esquemas que han hecho de mí por tiempos y tiempos. Así que ese es Dios. Ese es el Dios el cual nos eligió, el cual nos llamó
el cual endereza nuestros caminos, el que rompe las posibilidades. Ese es el Dios que quiere que tú entres en su camino. Ese es el Dios que quiere que tú vayas con Él. Ese es el Dios que lo imposible que tú puedas ver, Él lo va a hacer posible. Cierro. Jeremías le puso limitaciones. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Moisés le puso excusas y limitaciones. No sé hablar. No. Es que tú no sabes las cosas grandes que yo voy a hacer contigo, Jeremías. Es que tú no sabes las cosas grandes que yo voy a hacer contigo, Moisés. Wow. Ese es el Dios el cual tú hoy adoras y hablas. Que rompe los esquemas. El Dios que cogió a Pedro, pescador, incapacitado para los hombres. El Dios que escogió a Pablo. Wow. Y porque usted dirá, pero es que él era fariseo. Sí. Saulo, perseguidor de los creyentes, de los cristianos, partícipe de la ejecución de los cristianos, pidiendo carta para. Wow. Y allí Jesús se le apareció y le dijo, yo te elijo a ti. Yo te elijo a ti. Está en tus manos. ¿Qué decides hacer? Eso es entre Dios y tú. Hacia adelante en el Señor y hasta la próxima.